Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral de Surco San Borja les invita a disfrutar de un tiempo especial de renovación, intimidad y oración, buscando juntos la presencia de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Aparta este tiempo para tu Dios y Señor. Preséntate delante de Él con corazón sincero y abre tus oídos espirituales para que encuentres las respuestas que necesitas. Sean todas y todos bienvenidos a este tiempo de río. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Las canciones que cantamos al alabar y adorar a Dios contienen mensajes que nos hablan de manera personal y que marcan nuestra vida. Escuchemos la experiencia de hijos e hijas de Dios que comparten las canciones que han sido significativas para sus vidas a través de nuestra sección de Canciones que Hablan. Quiero dar la gloria al Señor a través de este testimonio. Yo fui sanada a través de la alabanza. Estábamos en la alabanza cuando comencé a pedir al Señor que ponga su mano sanadora en mi columna vertebral. Me habían detectado que tenía una osteoporosis avanzada y tenía problemas con mi columna, con la L4, L6 y no recuerdo más, pero tenía un riesgo de caída en la cadera derecha. En la alabanza me quebranté tanto que sentí un calor en toda mi espalda. En la nueva consulta que me hicieron otra radiografía, el médico se sorprendió mucho porque me dijo: señora, ahora usted no tiene lo que se le había diagnosticado. Lo que tiene ahorita es principio de osteopenia. Yo solamente decía: gracias, Padre, tú me sanaste, y no sé qué más me decía el médico, pero yo sé que fue el Señor quien me sanó a través de la alabanza. Por eso a mí me gusta, me gozo mucho en todas las alabanzas que hay y le doy gracias a Dios porque Él es el poderoso de Israel y eso quería compartir con ustedes. Bendiciones. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa avanzará, la lengua de los mudos cantará.
acuerda de esta canción? ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Gritar. Vamos, metales. Quiero cantar, 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 cantar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero gritar. Cuando comencé la vida cristiana fue demasiado maravilloso para mi vida. Seguir a Cristo fue una decisión que tomé sin saber lo que vendría. Esta vida es vida de valientes, de sacrificio, renuncia, pero sobre todo amor a Dios. Experimenté el primer amor a mi Señor, pero a medida que pasaba el tiempo me di cuenta que ya no era una bebé espiritual, sino una persona creciendo y madurando. He tenido muchas experiencias en mi caminar, evangelizando, discipulando, abriendo células familiares, estudiando los cursos que daban en la iglesia. El Señor me ha sanado, liberado, enseñado y también hablado y tantas cosas más, y lo sigue haciendo hasta hoy. Pero también he tenido que pasar por pruebas, desiertos, mucha tristeza, dolor, enfermedades, fuego y tantas situaciones tristes y difíciles. Aprendí a que debía consolarme y refugiarme en los brazos de mi Señor. Allí en su presencia volcaba mi corazón y todo mi dolor, angustia, lágrimas. Solo allí encontraba el sosiego, el consuelo, la paz y el amor que tanto necesitaba. Solo Él lo podía hacer. Siento que he caminado mucho e intensamente y nada me ha detenido. Luego comprendí que era parte de mi crecimiento, madurez cristiana. Y ahora reconozco que no es nada de lo que Jesús pasó por mí. Ahora también conozco a Papito Dios de una manera más personal e íntima. Luego escuché esta canción, entonces dije, valió la pena seguirte y no vuelvo atrás. Seguiré poniendo mi mirada solo en ti, llevando de tu amor y mensaje de salvación. El mundo y sus corrientes no pudieron vencer la obra de tus manos. Esa obra soy yo. El Señor me regaló Proverbios 4:18.
donde dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hoy puedo decir: seguiré pagando el precio, adelante, haciendo solo tu voluntad. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Muy buenas noches. Después de pasar tiempos de dolor, sufrimiento, cambios repentinos y bruscos en mi vida, poco a poco me fui dando cuenta que mi corazón había sido conquistado y seducido por alguien. Después de haber buscado que me amen, quizás en alguien también con mucho faltante de amor, con mucha necesidad, llegó ese alguien que me había elegido desde hace mucho tiempo. Me encontró, el único que hace al ser humano feliz, quien me dio identidad y me enseñó que solamente Él es digno de amarlo y adorarlo. Su nombre es Jesús, el Salvador, el Redentor, el que rompió las cadenas que me tenían prisionera de la tristeza, de la ansiedad, el afán, y me dio libertad, el único que llenó el vacío que tenía en mi corazón. Entonces me di cuenta que solo Dios nos llena de felicidad, de gozo. Es desde ese momento que uno deja de mendigar amor y comienza a disfrutar del amor verdadero, que te hace vibrar, que lo anhelas, que lo extrañas, que le cuentas tus alegrías y tus penas. Él nos oye, nos abraza con amor. Es donde uno se da cuenta que todo lo demás es vanidad. Como dice en el libro de Eclesiastés 6, todo el trabajo del hombre es para su boca, para complacer sus deseos, pero aún así no se sacia. Todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Voy a terminar diciendo, soy feliz. El Señor Jesús vive en mí. Estoy completa en Cristo. Nueva York, arriba. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz.
A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respire alabe a Jehová. A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respire alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Todos unidos vamos a adorar, lo que respire alabe a Jehová. Todos unidos vamos a adorar, lo que respire alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respira alabe a Jehová. A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respira alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida. Hay personas que han tenido acceso a una muy buena formación, pero que son mal educadas, porque no tienen corazón. Y hay personas que no tuvieron el privilegio del acceso a una buena formación, pero que son extraordinariamente bien educadas. Creo que en la escuela nos deben formar y deben complementar la educación que se da en los hogares, y creo que en los hogares debemos crear las circunstancias para que la educación florezca y complementar la formación que se da en las escuelas. Y en ambos contextos debe haber esa mirada apreciativa que dé alas. Viniendo hacia aquí pensaba en esa frase de Goethe que dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Y pensaba que no somos conscientes, porque no nos lo han contado, de cómo nuestra mirada condiciona necesariamente las posibilidades de realización no solo de todo ser humano, sino de toda forma de vida. Nuestra mirada, y cuando digo mirada, debería decir nuestra postura existencial, nuestra manera de estar en el mundo, manifiesta nuestro sistema de creencias, lo que creo sobre mí, lo que creo sobre ti, lo que creo sobre la vida. Imaginad que fuéramos capaces de hacer una mirada apreciativa sin prejuicios, que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades y en las virtudes, sin perder el pensamiento crítico, por supuesto, ¿no? Si nos pudiéramos liberar de falsas creencias sobre nosotros mismos, de prejuicios sobre el otro y de proyecciones, que es lo que el otro piensa que yo pienso sobre él, estaríamos mucho más cerca de algo fundamental, que es la realidad. Creo que era Marcel Proust que tenía un aforismo maravilloso que decía: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y eso tiene mucho que ver con la educación, con la transformación, ¿no? Cómo la realidad es la que es, pero tu cambio te lleva a percibirla de otra manera, a ver nuevas posibilidades, a crear nuevos vínculos, ¿no? Y luego me gusta mucho una frase de Virgilio, el poeta latino, que reza: pueden porque creen que pueden. No dice pueden porque saben que pueden. Y creo que este es un matiz importante. ¿Alguien ha leído a Kenzaburo Oe? El que fuera el segundo premio Nobel japonés de literatura, le dieron el Nobel en 1994. En cierta ocasión su mujer se quedó embarazada, el niño venía con el cerebro herniado, pero su mujer decía que ella quería alumbrar al niño, aunque sabía que ya una vez fuera alumbrado se tendría que seccionar una parte del cerebro y eso podía generar pues muchos daños. El niño nace y a raíz de la intervención queda con autismo, pierde mucho la visión, ataques de epilepsia, descontrol de esfínteres, dificultad para el movimiento. Y volvemos a lo que decíamos al principio, a la mirada apreciativa, al efecto Pigmalión, a la transformación desde el amor, ¿no? Sus padres, padre y madre, no renuncian en ningún momento a encontrar en ese niño al que los médicos dicen que es un vegetal, algún don o característica que le lleve a florecer. Le observan durante muchos años y aparentemente nada, hasta que un día el niño con 6 años
Dice el nombre de un pájaro paseando por un parque, un pájaro que canta. Los padres se dan cuenta que al niño le fascina el canto de los pájaros. Le compran cintas con cantos de pájaro. Con el tiempo la reconoce todos los pájaros, solo por el canto. Deciden contratar a una profesora de música. La madre, que es una gran fan de Mozart, le pide que por favor, si puede, le enseñe o le toque canciones de Mozart, porque él apenas responde, apenas habla, tiene un lenguaje muy limitado. A los 11 años llega un día la maestra a casa y Hikari le entrega una partitura mal escrita a mano, con unas notas. Ella empieza a interpretar y se queda asombrada porque son estructuras muy asimilables a las composiciones más básicas de Mozart, y el niño le dice que lo ha compuesto él. Ella no da crédito. El niño le enseña otras composiciones. Bueno, hoy Hikari Oe es uno de los autores de música clásica contemporánea más vendidos en el mundo. De su primer disco se vendieron 80.000 unidades. 17 canciones breves compuestas por un niño con autismo, una discapacidad visual importante, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, creo que no somos conscientes de la capacidad que tenemos de transformar a los demás, y cuando se combina todo eso, ¿no?, hacemos florecer al ser amado. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchemos atentamente la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de esta prédica. Buenas noches, querida familia. Vamos a compartir el día de hoy la palabra de Dios. Quisiera recordar de manera introductoria que estamos siguiendo una secuencia alrededor de los temas que hemos compartido en este año, ¿no? Entonces, primero decíamos que teníamos que identificar aquellas barreras que impiden que en nuestra vida se manifieste todo lo que Dios nos promete, todo lo que Él podría hacer en nosotros, ¿no? Y habíamos identificado 3 barreras, ¿no? Una es el acto de esconderse, no ser transparente, no ser sinceros delante de Dios. Segundo, el apego que tenemos a muchas cosas que se convierten en sustitutos de Dios y obstáculos para tener esa comunión con Dios. Y el tercero, el compromiso, ¿no? La necesidad de tener un compromiso que nos haga parte del plan de Dios y que por lo tanto selle nuestra seguridad, nuestra pertenencia en Dios. Luego compartimos otro tema a propósito del compromiso, viendo de qué manera nosotros podemos no estar asumiendo correctamente el compromiso, ¿no? El tratar de no oír, de no ver y de no hablar la palabra de Dios le resta a ella toda la potencia y todo el propósito que tiene a partir del momento en que esa palabra sale de los labios de Dios para provocar algo en nuestras vidas. Bien, el día de hoy entonces vamos a completar ese ciclo de mensajes, resaltando la importancia de la unidad en el cuerpo. Hay aspectos de nuestra relación con el Espíritu Santo que son de carácter personal. Esa intimidad que siempre hemos resaltado, que debemos buscar delante de Dios, es vital. Sin embargo, no todo es estrictamente personal o individual. Hay una experiencia espiritual que corresponde al cuerpo, que se vive en el cuerpo, que se experimenta cuando la unidad del cuerpo permite que el Espíritu Santo fluya. Y es allí donde se produce otra serie de manifestaciones del Espíritu Santo que le dan vida, que le dan fortaleza, que hacen que el cuerpo manifieste ese poder. Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar respecto a la importancia de la unidad, identificando un conjunto de factores que le llamamos los factores de división. Cómo los podemos identificar y cómo podemos nosotros prevenir que esos factores empiecen a incidir en nosotros. Una iglesia unida permite que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Esa condición que Él pone, ¿no? Si 2 o más están reunidos en mi nombre, si 2 o más son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, esas ideas de unidad como condición necesaria para que luego Él diga que cualquier cosa que le pidamos será hecho,
para que Él diga que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatemos acá en la tierra será desatado en los cielos. Eso tiene que ver con una condición básica de unidad en el cuerpo. Permítame entonces compartir algunos versículos que acompañan esta prédica. Bien, vamos entonces a identificar factores que dividen. Al hacerlo me voy a remitir a situaciones propias de los primeros años de la iglesia que están registrados en la Biblia. De modo tal que no voy a pretender anunciar, ni comparar, ni juzgar, ni referenciar a ningún caso de nuestro contexto. Además, tengamos en cuenta un pequeño detalle, ¿no? Y es que la fragilidad de la unidad hay que tenerla siempre en cuenta para no caer en algún factor de división. Porque desde el momento en que alguien nos dice, si tú no estás conmigo, estás contra mí, o si nos dice, defínete si estás conmigo o no estás conmigo, y nosotros caemos en esa propuesta, inevitablemente empezamos a formar parte de la división, ¿no? Porque esa pregunta nos llevará a pensar, a juzgar, a tratar de indagar y a poner la mirada en el factor que divide y no en el factor que nos une. Es muy importante entonces que nosotros, al empezar este tema, tengamos muy claro dónde tenemos puesta la mirada, en aquello que nos une o aquello que nos divide. Los factores que puedan dividirnos pueden existir muchos y el enemigo los va a usar hábilmente para que miremos esas cosas y se provoque precisamente lo que no queremos, la división. Pero si nos mantenemos firmes en aquello que nos une, entonces esa unidad que se espera del cuerpo de Cristo va a prevalecer. Pero partamos entonces de este versículo. Dice Pablo acerca del cuerpo de la iglesia, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, entonces, reflexionemos sobre esto. Nos está hablando de un cuerpo, dice, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Nos está hablando entonces de una unidad integral, sólida. ¿Y qué genera esa unidad? Que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, es muy importante esa unidad, esa concertación dirigida a ayudarnos mutuamente, según la actividad de cada uno de nosotros, para que sí entonces reciba este cuerpo el crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces estamos hablando del crecimiento personal, estamos hablando del crecimiento como familia, como iglesia, que tiene sus bases justamente en un cuerpo bien concertado y unido entre sí. Entonces, con esa premisa en mente, y repito, teniendo puesta la mirada en los factores que nos unan, vamos a analizar estos factores que pueden ser causa de división. El primero de ellos le llamaríamos la visión particular, ¿no? Los cristianos somos seguidores de Cristo, cultivamos esa relación espiritual con Él y es natural que recibamos una visión. Además, siempre hemos alentado que cada uno de nosotros busque el propósito por el cual ha sido puesto por Dios en esta tierra. Sin embargo, esa visión, ese encargo, ese propósito que tiene Dios para nosotros puede ser un factor de división. Veamos este ejemplo de lo que se denominó una de las primeras crisis que hubo en la iglesia cristiana, relacionado con un conflicto entre Pedro y Pablo respecto a la visión y a la misión que Pablo tenía que asumir hacia los gentiles. En realidad no fue solamente con Pedro, sino también con Santiago, ¿no? Y las diferencias con Santiago fueron mucho más fuertes aún que con las que tuvo con Pedro. Pero bueno, acá tenemos la confesión de Pablo en Gálatas 1, del 15 al 17, que dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es muy importante esta declaración de Pablo porque describe la base, la seguridad que tiene que tener todo cristiano. La certeza de que uno ha sido llamado y apartado desde el vientre de su madre, que uno ha sido llamado y que uno recibe la revelación del Hijo para identificar ese propósito o esa visión. Pero cuando dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Algunos podrían ponerle la etiqueta a Pablo, la etiqueta de rebelde. No pidió permiso, no consultó con su líder. Simplemente él tuvo una visión, se le ocurrió, agarró las maletas y se fue de viaje al mundo de los gentiles. De hecho, detrás de todo esto hay una serie de prejuicios que también tenemos que tener en cuenta. Recordemos que el movimiento cristiano inicialmente es básicamente judío y por lo tanto está impregnado con la visión de un pueblo que veía a los gentiles como gente con la cual no podían tener una cercanía. Gente con la cual si se acercaban podían quedar contaminados. O sea, había allí un sesgo, un rechazo, una definición de una distancia claramente marcada y además de eso las costumbres, las tradiciones judías, ¿no? Como el sábado, las comidas, la circuncisión, etc. Por lo tanto, sonaba extraño a los primeros cristianos, judíos básicamente, que alguien llevara la palabra de Dios hacia los gentiles. Entonces, esa visión provocó reacciones. Añádase a ello el recelo que tenían los cristianos de Jerusalén respecto a un Pablo que había sido persecutor de los cristianos, muy tenaz y muy agresivo. Entonces, todo apuntaba a que la visión que había tenido Pablo pudiera generar un cisma o una división en la iglesia. Sin embargo, nosotros sabemos que felizmente la historia transcurrió por otros términos. Recordarán ustedes esa visión de Pedro en la azotea cuando ve descender del cielo un lienzo con alimentos que para él eran abominables y la voz de Dios que le dice come, ¿no? Luego recibe la visita de una delegación de parte de Cornelio, un centurión convertido al cristianismo, que lo invita a visitarlo. Y en todo eso entonces Pedro se da cuenta que sí había un propósito de Dios con esta misión que le estaba encargando a Pablo. Es decir, lo que tenemos detrás de lo que pudo haber sido una división, en el sentido de, bueno, yo tengo una visión distinta a la tuya, yo voy a hacer mi iglesia aparte, es que tanto Pedro como Pablo se dan cuenta que están bajo la guía de una sola persona y que esa persona tiene un solo mensaje, tiene un solo propósito, es el Espíritu Santo. No, Pablo no tenía su espíritu particular y Pedro su espíritu particular, tenían el mismo espíritu. Entonces, así como el Espíritu Santo estaba actuando en el corazón de Pablo para dibujar en él la visión, el encargo que tenía hacia los gentiles, así también el Espíritu Santo habla en el corazón de Pedro para que entienda que el mensaje no era solamente para los judíos, ¿no? Sino para toda la humanidad. Y habló a través de Cornelio, es decir, el Espíritu Santo manifestó su propósito a través de todos. ¿Qué nos deja como lección esto? Que si cada uno de nosotros estamos sinceramente en comunión con el Espíritu Santo, no habrá visiones particulares. No vamos a usar, a mí Dios me dio una visión para provocar una división. El Espíritu Santo es uno solo, su propósito, su visión es una sola y tenemos que identificar cada uno la nuestra y en esa medida apoyarnos y respaldarnos.
Esa es la razón o el factor que mantiene unido a la iglesia, a pesar de que puedan haber distintos encargos o distintas manifestaciones o expresiones de la iglesia. El segundo factor le llamaríamos las jerarquías. Recordarán ustedes esta historia de la madre de los hijos de Zebedeo, que se acerca a Jesús, inclusive postrándose, le dice a él, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No? A eso es lo que yo llamo la búsqueda de jerarquías, de cargos, de posiciones, ¿no? Yo soy el líder de tal cosa, yo soy el director de tal cosa, ¿no? O yo soy el jefe, o el anciano mayor, etc. Entonces, ese afán a veces natural puede ser un factor que distorsione y genere división. De hecho, generó un malestar esta petición de la madre de Juan y de Santiago, generó ese rechazo, esa molestia de parte del resto. Seguramente si todos seguían esa argumentación, pues todo el mundo se iba a sentir con el derecho de tener una posición privilegiada delante de Jesús. Pero Jesús es muy claro al hablar y decir, bueno, si bien es cierto, todos van a compartir de mi copa y van a recibir el mismo bautismo, es decir, el Espíritu Santo se va a manifestar a través de todos, hay que entender algo muy esencial, ¿no? Les dice que más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, ¿no? Y hace una comparación, porque en el mundo, él dice, las jerarquías están hechas para eso, para que el líder sea servido por los seguidores. Acá también tenemos una evidencia clara que debemos nosotros vigilar y notar, tanto en el sentido de evitar nosotros caer en esas jerarquías, en los merecimientos, en los derechos, ¿no? Por la experiencia que yo tengo, por los años en el Señor, por el número de distritos que he formado, ideas como el legado, pertenencias, eso no cabe dentro de la visión de Dios. Lo que cabe es que cada uno de nosotros tiene que entender lo que es una sincera vocación de servicio. Entonces, seamos de aquellos líderes que estamos dispuestos a servir y que huimos de cualquier manifestación que signifique ser servidos, ser mirados desde abajo hacia arriba, ¿no? Con cierta idolatría que representa básicamente un afán equivocado de querer ser un líder. Pasemos ahora a la tercera, la que llamaríamos el yoísmo, ¿no? Yo soy de tal, yo soy de fulano de tal, yo soy de la escuela de tal, etc. Y esas cosas han existido desde un inicio y se prolongan en el tiempo. Quizás asociado al otro factor, ¿no? El de las jerarquías. Y eso lo vemos en la carta de Pablo a los Corintios. Dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, o yo de Apolos, o yo de Cefas, o yo de Cristo. Esa frase la hemos escuchado muchas veces. Y nosotros decimos que nosotros no seguimos a personas u hombres, sino seguimos a Cristo. Sin embargo, muchas veces nos dicen, bueno, ¿y tú de qué lado estás? ¿No? Creo que desde que vivimos esa experiencia, división es casi como que uno tiene que mostrar su pasaporte, ¿no? O su documento de identidad, ¿no? Estás con ellos, entonces no estás con nosotros, ¿no? Entonces, ese es un elemento que también tenemos que corregir, ¿no? Y la respuesta de Pablo a ese problema es sencilla, pero al mismo tiempo muy clara y contundente. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Quedémonos con esa pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso podemos imaginarnos que el cuerpo de Cristo dividido?
pasábamos una reflexión respecto a las perspectivas, a la forma de mirar las cosas. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque esa forma de mirar con un cierto sentido de pertenencia a alguien, o a algún grupo, o algún movimiento, puede llevarnos a tener dentro de nosotros un factor que provoque división. Y además, esta pregunta, ¿acaso está dividido Cristo?, nos ayuda a mirar las cosas de una manera distinta. Nos ayuda a distinguir las manifestaciones del ser humano con su egoísmo, con su afán de jerarquías que pueda tener, o el ser humano que se apropia, o mejor dicho, expropia la visión y la hace tan suya que siente que marca distancias con respecto a los demás. O sea, todas esas cosas debemos dejarlas de lado, porque siempre, siempre el cuerpo de Cristo, la iglesia, será una sola. Nuestras perspectivas, las formas de ver, los lentes que nos ponemos para mirar las cosas, nos pueden hablar de división. Pero en realidad, ¿es posible que Cristo esté dividido? Por lo tanto, despojémonos, alejémonos, tomemos distancia de estos factores de división, para que podamos disfrutar de ese cuerpo de Cristo realmente unido. Quisiera citar, finalmente, y esta es una cita un poco más larga, la idea del negocio. Siempre recuerdo un chiste en donde se dice que Jesús está mirando desde el cielo cómo diversos líderes religiosos se desplazan en aviones privados, en autos blindados, de lujo, y mostrando pues mucha prosperidad, ¿no? Y él dice, pensar que este negocio lo empecé yo. Obviamente esta es una crítica, un chiste crítico desde el lado de la oposición, ¿no?, que ve muchas veces que los temas de Dios, los temas de la iglesia, se convierten en un negocio, ¿no? Vayan ustedes a Google y busquen la lista de los pastores más ricos del mundo, ¿no? Y ahí encontrarán esa visión, ¿no?, del negocio. Bueno, el antecesor de todos este enfoque, digamos, de hacer negocio con las cosas de Dios, fue un tal Simón, ¿no? Simón en Samaria. Dice la Biblia que él ejercía la magia y engañaba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, ¿no? Es decir, su prestigio era importante. Seguramente si Simón viviera en esta época, los canales de televisión estarían entrevistándole para decirle, a ver, dime qué va a pasar, ¿Perú va a ir al mundial o no va a ir al mundial?, ¿no? ¿Tenemos cambio de presidente o no tenemos cambio de presidente? ¿O cuándo se muere tal persona? Entonces, esa era un poco la figura de Simón, una persona que había adquirido una fama de alguien grande, ¿no? Y una de las frases que queda en la gente de aquel entonces es que decían, este es el gran poder de Dios. O sea, la magia que él hacía, lo hacía ver como que él tenía el gran poder de Dios. Entonces, eso nos llama a reflexionar o estar muy atento hacia aquellas manifestaciones o movimientos que, diciendo que tiene la manifestación del poder de Dios, montan negocios. Y es claro, ¿no? Pongo mi anuncio y abajo pongo mi cuenta bancaria para que me hagan una ofrenda o un diezmo. Bueno, cuenta que cuando llegaron a Samaria cristianos, Simón se convirtió. Estaba Felipe entre ellos, se convierte. Entonces hay un avivamiento en Samaria que hace que Pedro y varios más visiten Samaria para poder ver con sus propios ojos todo lo que el Espíritu Santo había hecho en ese pueblo. Entonces, en algún momento, Simón ve cómo Pedro impone manos y sana a las personas. Entonces, la palabra dice que cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiere manos
reciba el Espíritu Santo. Estamos hablando de una persona que ya se había convertido al Señor. Sin embargo, tenía siempre esa visión del negocio. Aquel negocio que él había montado exitosamente a través de su fama de mago. Entonces, es muy fácil que se pueda uno extraviar y tomar esa visión de un negocio. Creo que les he comentado, viendo algunos documentos históricos de los primeros años de la iglesia, Simón llegó a ser próspero. Inclusive narran que tuvo un segundo encuentro con Pedro en Roma. Es decir, el movimiento que inicia Simón crece casi a la par con el movimiento que impulsan Pedro y Pablo. De modo tal que este tipo de negocios va prosperando de la mano o de manera paralela, mejor dicho, con el crecimiento de la Iglesia de Cristo. Entonces, las palabras de Pedro son contundentes. Entonces dijo Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Bien, creo que estos factores son claramente identificables, y es muy importante que nosotros estemos siempre alertos, ¿no? El mensaje, digamos, final que tiene este tema es que, como decía Pablo, nosotros busquemos que por el nombre de nuestro Señor Jesús hablemos una misma cosa, y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es natural que el ser humano tenga opiniones, tenga pareceres, tenga perspectivas propias. Es natural, es inevitable y muchas veces necesario. Pero lo que no podemos permitir es que esas percepciones personales se impongan por sobre lo que es la esencia del cuerpo de Cristo, lo que es aquello que nos mantiene unidos, ese mismo sentir, ese mismo pensamiento que proviene de Cristo. Entonces, yo les invito a que busquemos nosotros ser celosos cuidadores de la unidad, empezando por nosotros mismos, porque, como repito, tenemos una opinión, tenemos una forma de ver las cosas. Cada tema que planteemos va a generar opiniones distintas. Como decía, es natural y muchas veces necesario que haya opiniones distintas. Pero la búsqueda para efectos de las cosas de Dios, para efectos de ese propósito esencial para el cual fuimos llamados, para efectos de lograr esa unidad que permita la manifestación del Espíritu Santo con poder, es importantísimo que en nuestro corazón estemos todos de acuerdo respecto a lo que manifiesta Dios como propósito para nuestras vidas. Decíamos entonces, tenemos un solo espíritu. Una persona, un líder cristiano puede recibir un encargo, una visión y emprender un proyecto en el Señor. Pero ese proyecto no puede ser motivo de división. Al contrario, debe ser un motivo de alegría, de festejo, de unidad, de celebración de toda la iglesia. Lo que sí tenemos que marcar distancias es con la búsqueda de jerarquías, ¿no? Ese afán de tener un liderazgo, una supremacía, un destacar por encima de los demás. Ese afán de ser servido, cuando en realidad el Señor nos llama a servir a todos. Ese punto es muy importante. Y tengamos también en cuenta de que nosotros tenemos que buscar un sustento y una base financiera sana, saludable, que implique que estamos resaltando la vida como comunidad, ¿no? En la cual todos nosotros estamos aportando para que esta comunidad se sostenga, confiando siempre en que Dios va a ser el proveedor oportuno y suficiente de todo lo que necesitamos. Y así lo ha hecho. En todo este tiempo que tenemos de camino juntos, nunca hemos tenido un faltante financiero.
Siempre el Señor nos ha provisto lo que hemos necesitado, pese a que de manera exprofesa hemos evitado poner cualquier tipo de anuncio, invitando, solicitando, pidiendo algún tipo de colaboración. Es el corazón generoso de ustedes, es el corazón agradecido de ustedes el que nos mueve entonces a sostener esta iglesia. Vamos a orar, familia, entonces. Padre mío, yo les invito a cada uno de ustedes, imaginariamente, inclusive pueden mirar la lista de personas que están al costado de la pantalla de su televisor o de su celular. Imaginémonos entonces extendiendo las manos, tomándonos las manos unos con otros, como una familia, como un cuerpo, para decirle, Señor, hoy entiendo que no estoy solo. Hoy entiendo, mi Dios, que así como tú me hablas a mí, así como tú me sostienes y me llenas de favores, así igualmente hablas, sostienes y guías a cada hermano que está el día de hoy unido a través de tu Espíritu en este momento. A todos aquellos que estamos ahora presentes frente a este medio de comunicación. Somos una familia, somos un cuerpo, tenemos el mismo sentir. Hay una expresión de visión y de voluntad en este cuerpo, pero ese es el mismo que viene del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que alienta, forja otras expresiones locales de la iglesia. Por lo tanto, amamos, respetamos todas esas manifestaciones que hay de tu iglesia en este país o en esta ciudad. Y además de amarlas, oramos porque cada una de ellas sea prosperada, así como la nuestra, Señor. Bendícenos, prospéranos, cuida los corazones de cada uno de tus hijos, Señor, y tengamos esa esperanza de que manteniéndonos unidos, el Espíritu Santo se manifestará con todo su poder en nuestras vidas. Padre mío, yo te doy gracias y te pido tu bendición para cada uno de tus hijos. Una bendición amplia, total, sobre su trabajo, sobre su familia, sobre sus vidas, sobre sus ministerios, papito Dios. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Amén. Amén. Mi familia, les invito a disfrutar esta canción y como siempre las presento como una invitación a reflexionar. Mediten en la letra, déjense llevar por el Espíritu a través de la melodía y que el Señor les hable a través de esta canción. Y nos vemos luego en la vigilia que tenemos programada para el día de hoy. Que Dios los acompañe y los bendiga siempre, familia. Hasta pronto. En tinieblas, en lo oscuro, aún escucho tu susurro diciéndome que conmigo estás y en todo por siempre me amarás. En la espera, cuando sufro, tus palabras son mi escudo. Preparas mi futuro con amor y celebras que soy más que vencedor.
de cenizas, me levantas, me revives la esperanza y te canto hasta el nuevo amanecer, pues tú eres digno y siempre fiel, haces eco en la oscuridad y la sombra, tu luz no escapará, con tu palabra y respirar el infierno haces temblar, silencias toda mi ansiedad, con tu eco en la oscuridad, con tu eco en la oscuridad. Oigo a mi Padre, está cantándome, lo hace una y otra vez, lo hace una y otra vez. Oigo a mi Padre, está cantándome, lo hace una y otra vez, lo hace una